Si acabas de comprarte la DJI Osmo Action 5 o estás a punto de hacerlo, hay algo que necesitas saber. Los ajustes predeterminados no le hacen justicia a todo su potencial. En este vídeo te voy a mostrar los mejores ajustes para que consigas la máxima calidad de imagen. Quédate hasta el final porque estoy seguro que hay varios que tienes mal. Y empezamos por lo más sencillo, la resolución y los frames por segundo. Por si no lo sabes, grabar en 4K a 60 frames por segundo es una de las mejores opciones para esta cámara, ya que permite capturar un mayor número de fotogramas ofreciendo la posibilidad de hacer cámaras lentas suaves en la edición y poder apreciar así más los detalles. No significa que la cámara capture más detalle por estar en 60 frames por segundo en vez de 30. Si grabas en entornos con menos luz, considera bajar a 4K 30 frames por segundo o incluso 24 frames por segundo, que también te sirve si buscas ese aspecto más cinematográfico en tus vídeos. 24 frames va genial. También, como te conté en la guía más completa de la Action 5 en español que te dejo por aquí arriba, contamos con el nuevo modo Supernoche, 100% automático y que la cámara se encarga automáticamente de conseguir sacar los mejores resultados para que tus vídeos nocturnos queden de lujo. En resumen, aquí la clave está en adaptar la resolución y los frames por segundo según la escena y el tipo de contenido que quieras crear. Yo siempre dejo las grabaciones en 4K. Te va a asegurar la mayor calidad de imagen. No utilizo nunca ni 1080 ni 2,7K, salvo quizás en algún slow motion que ahora veremos. Lo siguiente que debes hacer es activar el bitrate alto. Este ajuste va a aumentar la cantidad de información que se guarda en cada vídeo, mejorando, sí, se nota notablemente la calidad, los detalles y la precisión en los colores. Eso sí, los archivos van a ser más grandes, pero merecen totalmente la pena. Para activarlo simplemente tienes que deslizar de arriba a abajo desde la parte superior, nos vamos a esta rueda dentada configuración, buscamos la opción de tasa de bits y lo cambiamos de estándar a alta. Ojo, varios usuarios han dicho que la tasa de bits de los vídeos cuando grabas en la tarjeta de memoria es más alta que cuando grabas en la memoria interna de esta cámara, así que siempre graba en una buena micro SD. ¿Ok? Por cierto, si buscas ofertas de esta cámara, tienes que unirte a mi canal de Telegram y de WhatsApp con ofertas a diario. Tienes los enlaces justo debajo en la descripción. En cuanto al perfil de color, para la mayoría de usuarios está más que bien el perfil normal, pero quizás te puede dar un aspecto sobreprocesado. La mejor opción, si tienes algo de experiencia, es grabar en modo D-Log M a 10 bits. Este modo, que se activa en las opciones avanzadas modo Pro, es un formato que captura una mayor gama de colores y un rango dinámico más amplio, lo que permite realizar unos ajustes más precisos en la edición sin perder calidad. Pero si no sabes cómo editar metraje en este formato en D-Log M, no te preocupes porque lo vamos a ver muy pronto en el siguiente tutorial que voy a lanzar sobre la aplicación DJI Lightcut, muy pronto en el canal. Si nos vamos al balance de blancos automático, puede ser lo más útil para la mayoría del público, pero suele generar unas variaciones o fluctuaciones en los colores cuando cambian las condiciones de luz. Para obtener resultados más consistentes, lo mejor es configurarlo manualmente a fijo. Para ello nos vamos a ajustes avanzados aquí en la derecha, vamos a activar el modo Pro y en AW vamos a seleccionar la M de manual. Para los exteriores, durante el día, pues vamos a ajustar la temperatura a fijo entre 5500 y 5700 Kelvin. Si grabas en interiores, hay un truco muy útil. Comienza con el balance de blancos automático. Apunta la cámara hacia la escena que vas a grabar y luego cambia rápidamente manual. Eso va a fijar el balance de blancos más óptimo sin tener que preocuparte por los valores exactos. ¿Ok? Pequeño truco. Y también la exposición. Controlar la exposición es esencial para evitar que las imágenes se vean demasiado brillantes o muy quemadas. De nuevo, en los ajustes avanzados, en el modo Pro, nos vamos aquí EV, que es el valor de exposición, y lo vamos a configurar a menos 0,3 para escenas que estén muy brillantes, muy bien iluminadas, o a menos 0,7 si hay mucha luz de exterior. Reducir esta exposición ayuda a preservar los detalles en las zonas más claras, más blancas y le da a las tomas un aspecto quizás más cinematográfico. Además, esta pequeña reducción te va a mejorar la profundidad de colores y evita que el metraje aparezca sobreprocesado.
La nitidez predeterminada también en la DJI Osmo Action 5 suele ser de nuevo excesiva, muy procesado, lo que puede dar un aspecto algo artificial a las tomas, como hemos visto ya en algunas de las comparativas de la Ace Pro 2 o la GoPro 13 que os dejo por aquí arriba. Para solucionar esto, nos vamos a ajustar la nitidez, también llamado textura, en los ajustes Pro, de nuevo, ajuste de imagen aquí abajo y lo vamos a poner a -2. Te recomiendo que vayas probando para encontrar tu ajuste ideal. Y en la reducción de ruido, te recomiendo configurarlo a -1 para evitar ese efecto plástico que aparece cuando la reducción es muy agresiva. Este valor va a eliminar los ruidos más evidentes sin comprometer los detalles más finos, manteniendo un aspecto natural y agradable. Si pasamos a la estabilización, en la DJI Osmo Action 5 es uno de los puntos fuertes que tiene este modelo y he visto dudas en los usuarios. Para la mayoría de las situaciones, con el Rocksteady normal es más que suficiente y te va a mantener las tomas muy fluidas, incluso cuando estás moviéndote. Sin embargo, si estás grabando actividades muy potentes, con muchas vibraciones, como deportes extremos, bajadas en bici, running o grabaciones desde vehículos, activar el Rocksteady Plus, este de aquí, puede marcar la diferencia. Eso sí, ten en cuenta que al utilizar el Rocksteady, la imagen se recorta un poco más debido a esa estabilización más avanzada. Utilízalo solo cuando realmente lo necesites, para no sacrificar campo de visión innecesariamente. Y es que grabar en movimiento requiere un par de ajustes adicionales para que el metraje no se vea borroso. La clave es activar la estabilización Rocksteady y utilizar una velocidad de obturación rápida, idealmente el doble de los frames por segundo que tengas seleccionado. Por ejemplo, si grabamos a 60 frames por segundo, debes utilizar una velocidad de 1/120 como mínimo. Además, evita utilizar el modo de supernoche o de baja luz, ya que disminuye la velocidad de obturación y puede generar desenfoques cuando estás grabando escenas rápidas. Lo mejor y más sencillo sería grabar en 4K a 60 frames por segundo porque nos va a ofrecer la mejor relación entre fluidez y calidad de imagen para todo tipo de tomas. Relacionado con el punto anterior, con el estabilizador, pues la opción del campo de visión estándar, unos 15 mm aproximadamente, ofrece un buen equilibrio entre amplitud y distorsión. Para grabaciones tipo blog, entrevistas o escenas donde los detalles del fondo son importantes, es la mejor elección, para no deformar las caras. Para grabar escenas más amplias y no perderte de nada, utiliza el amplio. Personalmente me parece que el ultra amplio deforma muchísimo la imagen, especialmente en los bordes, así que nunca lo uso o casi nunca. Pero si por ejemplo quiero capturar lo más amplio posible bajando en bici o esquiando, es la única opción que tenemos. Si pasamos a los filtros ND, los cuales son fundamentales para controlar esa velocidad de obturación que te he mencionado y dar un aspecto más cinematográfico, la regla general es que la velocidad de obturación debe ser igual que en la anterior, el doble de los frames por segundo. Si grabas a 30 frames por segundo, pues la velocidad debería ser 1/60 y se configura aquí, en los ajustes avanzados. Si quieres que te recomiende unos buenos filtros para tu DJI Action 5, échale un vistazo a este pack de filtros All Day de Freewell, una marca que he probado mucho y siempre me han dado muy buen resultado y que te los mostré a fondo con el DJI Pocket 3 en este vídeo por aquí arriba. Y aunque la DJI Osmo Action 5 tiene micrófonos internos que hacen un buen trabajo, puedes utilizar micrófonos externos para marcar esa diferencia en la calidad del audio. Puedes conectar micrófonos, por ejemplo, tipo lavalier, shotgun o Rode, mediante un adaptador USB-C a jack, como este de aquí, o bien conectar de forma nativa e inalámbrica los DJI Mic 2 o los DJI Mic Mini, como te mostré en este vídeo por aquí arriba. Para mejorar aún más el sonido, ajusta la sensibilidad del micrófono en el menú de audio avanzado y asegúrate de utilizar protectores de viento si grabas en exteriores. Sí, estos pelitos de aquí. El audio es el 50% de un buen vídeo, así que merece la pena prestarle atención, te lo aseguro. Y también la ISO es clave para controlar el ruido en las tomas. La mejor práctica es mantener la ISO lo más baja posible, idealmente entre 100 y 400, para garantizar imágenes nítidas. Sin embargo, en condiciones de poca luz, puedes subir el ISO hasta 800, pero ten cuidado, ya que los valores superiores suelen introducir bastante ruido. La opción más segura es utilizar el ISO más bajo con buena iluminación. Pero si
Si grabas en entornos nocturnos o atardecer, considera desactivar la estabilización electrónica, aquí en off, y utilizar un trípode, un mini trípode, para minimizar el ruido causado por el aumento del ISO, o bien utilizar ese modo supernoche más automático pero más cómodo. Y aunque la DJI Osmo Action 5 utiliza un enfoque fijo, como es habitual en todas las cámaras deportivas, que está pensado para capturar la mayor parte de escenas con nitidez, es importante que tengas en cuenta la distancia mínima de enfoque, que suele rondar entre los 30 y 40 centímetros. Si grabas objetos muy de cerca, es mejor que utilices una lente macro o asegurarte de que la cámara esté lo suficientemente alejada y luego editarlo y aumentarlo en posedición. Un truquito de los profesionales es utilizar las líneas de la cuadrícula, una herramienta muy tonta pero muy útil para mejorar la composición de tus tomas. Actívala deslizando hacia abajo, nos vamos a configuración y buscamos esta opción de rejilla o grid. Utiliza la regla de los tercios para ubicar los elementos principales en las intersecciones de las líneas, lo que va a ayudar a que las tomas queden más equilibradas, más atractivas visualmente, y estas líneas horizontales te van a servir de referencia para mantener el horizonte nivelado, sobre todo en grabaciones de exteriores o en paisajes. Y como te decía, grabar en alta calidad, sobre todo en 4K 60 frames por segundo o incluso 120 frames por segundo con el bitrate en alto, va a consumir mucho espacio y requiere de tarjetas SD rápidas. Utiliza siempre tarjetas con una velocidad de escritura mínima de V30 para evitar parones o microcortes o cortes en la grabación. Como siempre, en todos mis vídeos os dejo las recomendaciones, las tarjetas que yo uso justo debajo, en la descripción. Mi recomendación es que las tarjetas de 64 GB ya no van a durarte mucho, así que yo me iría a por 128 GB o más si planeas grabar unas tomas largas. Recuerda formatear la tarjeta regularmente, sobre todo la primera vez que la metas, para evitar errores y mantenerla con el mejor estado posible. Y una ventaja adicional de la DJI Osmo Action 5 es la posibilidad de guardar configuraciones personalizadas. Puedes crear perfiles para diferentes tipos de escenas o grabaciones, uno para acción, otro para vlog y, por ejemplo, para grabaciones nocturnas, lo que te va a permitir cambiar rápidamente entre tus propios ajustes personalizados sin tener que configurarlo todo cada vez que quieras usarlos. Mantener así tus configuraciones organizadas no solo te va a ahorrar tiempo, sino que te va a garantizar que siempre grabes con los mejores ajustes para cada situación. Y estos son los mejores ajustes. Espero que te haya ayudado a exprimir al máximo tu cámara. Te voy a dejar por aquí con un par de vídeos muy interesantes sobre esta cámara y nos vemos en el siguiente. Un saludo.